Hola gente, hoy tengo pensado empezar otro juego, ¿vale? Es decir, otra saga de vídeos sobre un juego que es el Life is Strange. Me lo ha regalado un buen amigo por mi cumpleaños, que ha sido recientemente. Gracias. Y realmente yo ya me lo pasé en una ocasión porque me lo prestaron, por decirlo de algún modo. Pero me gustaría volver a jugarlo porque me gustó mucho y además me gustaría que algunas personas, sobre todo una, viesen la historia de ese juego porque me resultó muy chulo, muy interesante. Así que nada, va por vosotros, espero que os guste, que lo paséis bien, que os resulte tan interesante la historia como a mí. Y ya me diréis a ver qué os parece, ¿vale? Gracias por estar ahí. Y quería decir algo más, y es que soy bastante noob en esto de grabar vídeos y tal, como supongo que ya sabréis. Así que si alguno de vosotros tiene idea de qué me podría ir bien, en plan, qué tipo de cámara me podría ir bien para grabar vídeos, mejor que esta, que no es de muy buena calidad. Además hace que salgan las franjas estas a los lados y me dijeron que era porque mi cámara no es muy buena. O si me sabéis decir si tendría que usar o podría usar de algún modo algún tipo de foco o algo así para que no me salga la luz tan así como de lado, porque tengo una lamparita aquí al lado, ya lo expliqué en una ocasión. Bueno, cualquier cosa por el estilo, si me queréis dar algún consejo de algo, estaré encantada. Y ahora ya lo último, y prometo que empiezo el juego, ¿vale? Pero lo último es que estoy un poco malita, ¿vale? Estoy un poco resfriada y tal, así que si me notáis una voz un poco rara o veis que toso y eso, pues es por eso. Gracias por la comprensión. Empiezo. Partida nueva. Venga, va. Vale, sí, este es un juego, por si no lo sabíais, en que las elecciones cuentan y según lo que yo decida pasará una cosa u otra, se supone. Así también me podéis conocer un poco mejor. Este es mi personaje. What's happening? Vaya a despertar, nada más empezar el juego. How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Vale. Vale, ahora controlo yo. Tengo que llegar al faro. Se supone que ahí estaré segura. No sé si puedo explorar algo más por aquí o... Hostia. No tengo ni idea de los controles con el mando, ya os aviso ahora. Bueno. Utiliza R para mover la cámara. ¿R? Hostia, aquí en el mando. No sé... Ah, se refiere a esto, vale. Entiendo. Corre. Mierda, tío. You can make it. Vamos, Max, tú puedes. Aquí hay algo. Oh, Max y Chloe. Max más Chloe. BFF, Best Friends, supongo. Forever, imagino. Piratas 2008. Qué monas. Vale, ¿esto qué cojones es? Aquí hay como un mapa con una cosa que... Blackwell, no sé qué, bueno. En fin. Tochanas.
Algo como para hacer fuego, una piedra, banco. Vale, ya estoy en el faro. Holy shit. Hostia puta. Qué bien hablada, se parece a mí. Holy shit. A tomar por culo el faro y la barca y todo. Whoa. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't Muy that too easy? interesante lo que dice. Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant Apunta eye. la foto con R y pulsa I para mirar. She could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big fan of her work. Vale, es I genial prefer porque, o sea, estoy como en Robert vivo, Frank. puedo hacer lo que quiera. Me too, Bueno, Victoria. tengo pocas opciones ahora He mismo, captured pero the essence of post-war beat America. me refiero a And que there was honesty about the economic conditions of the era. But a beauty in está the struggle. sucediendo algo a mi alrededor You don't mientras have yo puedo beauty tomar without a beat. decisiones. Which explains why Frank was Kerouac's photographic muse. And both were the great chroniclers of the 1950s. Well, we've all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony. And if you haven't, shame. Perdón si nos interesa, pero a mí Capturing me the gusta romantic saber urban lo que solitude of explica the 20th este buen century hombre, poet. ¿vale? You dig? Now, contrast Frank's stark Americana with Salvador Dali's surrealist photographs. Like Cocteau, he was a true Renaissance man. And his famous self-portraits are famous early examples of that truly awful word you pesky kids love Entonces, so al much. parecer, The selfie. And it's a great tradition, and I wholeheartedly fight parecer, for your yo right to self-expression. Or estoy estudiando selfie fotografía, yo ya lo sabía, pero Sorry, I know. So if anybody Para wants los que to no. question the portrait as modern narcissism, they could go back hundreds of years to blame society. así que Speaking parece que of estoy metida en questions, algo relacionado con I el bet you arte. thought I'd talk all the way until the bell rang. It's your turn to lecture us. Now, based on the chapters I have no doubt you all memorized, who can tell me the name of the actual process that led to the birth of the self-portrait? Parece que nadie dice nada, a lo mejor aquí se acaba la explicación. Anybody? Ah, pues no. This does not bode well. Me pregunto qué pasa si no hago nada, simplemente espero a que este señor se canse de hablar y nos mande a tomar por culo a todos. Vale, parece que no, Just jump right in with an answer. No creo que se esté así... Bueno, igual sí se está así infinitamente ya. Bueno, de momento, antes de proseguir, quiero que miréis a mis compañeros, ¿vale? Para que os vayan sonando ya desde el principio. This was in the chapters you read. Ahí esta chica del pelo corto rubia. La otra de al lado, que está bastante cerca, igual son amigas o algo, que es rubia también. Ahí al fondo hay un chico... Uy, acaban de picar. Mierda. You did read the chapters, right? Un segundo, ¿vale? Right? You did read the chapters, right? Perdón por la interrupción, pero por si os interesa, me acaba de llegar esta mochilita tan cookie. No sé si se estará viendo Anybody? bien. Esta mochilita tan cookie This de does gatito que not también bode me ha regalado una persona muy importante para mí. Y que pienso usar cuando vaya de excursión o cosas así.
O cuando vaya en patinete, porque voy en patinete mucho últimamente. Para no ir con la Just bandolera jump ni right in cosas with an así, answer. me será muy útil. Es muy cookie, ¿verdad? Y ya está. Dicho esto, prosigo, perdón por la interrupción. This was in the chapters you read. Como iba diciendo, vale, tengo aquellos compañeros ahí al fondo, el chico negro y la chica aquella de la sudadera rosa. Tengo otro compañero ahí detrás del profesor. You did read the chapters, right? La chica esta del pelo como lila. Y esta de aquí del moño, que a mí me cae muy bien, ya lo veréis más adelante cuando la conozcáis. Y luego está este hombre que es nuestro profesor, parece ser, de fotografía o algo Your así. silence is deafening. Y ahora voy a proseguir con lo que tengo que hacer. Se supone que tengo que mirar la foto. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Parece ser que es un selfie. A mí, sinceramente, me gusta bastante. No sé por qué cree que es tan mala, no sé. ¿Qué tengo que hacer exactamente? Ya está, ¿no? Supongo. Ah, vale. Hacer selfie, mirar, estuche, If mirar, this were a foto, photo, mirar. I'd call it a still life. Vale. Mirar, leer, la bolsa. Vale, tengo múltiples opciones. Parece ser de momento solo con lo que tengo encima de la mesa. A ver, si vuelvo a mirar la foto, ¿qué pasa? Look at this crap. Nada, o sea, How lo can I mismo de show this to antes. Mr. Jefferson? El I can hear estuche. the class laughing at me now. This does not bode well. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. Es muy hipster este juego, en verdad. I should Just take a jump right picture in to with an prove I'm answer. still here. Plus, it's perfect for my portfolio. And I have to get my daily selfie quota. Max, querida, no es muy normal que te quieras hacer una foto ahora en mitad de clase mientras el profesor está esperando una respuesta. This O was in the sea, chapters you read. I haven't kept up with my journal as much as I should. quiero leerlo. If anybody else looked at this, what would they think? Vale. 1 de octubre, 23 de septiembre. Vale, esto es anterior, parece ser. Vale. Esta es la página 1, parece ser. Entonces, a ver, no sé si os interesará. A mí me encanta saber siempre todo de los juegos. En plan, si hay algo de historia, algo que leer y tal, yo siempre me lo leo todo. Así que como estáis jugando conmigo, pues si queréis saber más de Max, de la historia en general, lo leeremos juntos, ¿vale? 10 de julio de 2013. Me han aceptado en la Academia Blackwell. Si las palabras bailaran, esto sería una ¿rave? ¿Rave? Supongo que rave. Debe ser un tipo de baile o algo así, no lo sé. Si alguien sabe lo que es rave, que me lo explique. Aunque nunca he estado en una. Pero ¿qué más da? Porque me han aceptado en la Academia Blackwell. No pensé que estaría tan emocionada, ya que solía vivir en la misma ciudad. Pero cuando vi el mensaje de la oficina de becas de Blackwell, se me puso el pulso a 1000 por hora. Pensé que iban a decir, lo sentimos, gracias por participar. Tardé unos segundos en leer el mensaje completo. Supongo que quería disfrutar del último momento de feliz ignorancia. Cuando vi la primera palabra, enhorabuena, creo que grité. Mamá gritó y papá se rió. Son tan raros, pero están contentos. Y eso significa un apoyo financiero adicional, ya que no tienen que pagar nada porque yo vaya a Blackwell. Esto significa ropa nueva y si me las apaño, un portátil nuevo. Ah, y tengo que seguir repitiéndome en mayúsculas que voy a la Academia Blackwell. Vale, yo supongo que la Academia Blackwell es donde estamos ahora. Donde estamos estudiando ahora, imagino. 18 de agosto de 2013. Así que ya está, me voy de Seattle para volver a Arcadia Bay. En general la gente va al instituto más cercano a su casa, supongo que yo también, solo que hace 5 años que no vivo allí. Es decir, antes vivíamos en Arcadia Bay, pero luego nos mudamos a Seattle y ahora volvemos a Arcadia Bay. Entre todos los mejores programas de fotografía del mundo, elijo ir al más pequeño. Volviendo a una ciudad de la cual estaba deseando salir. Tal vez siempre quise volver, solo para comprobar si Chloe y yo seguiríamos siendo amigas. Pero me hubiera gustado que Chloe se mudara con nosotros a Seattle. Esa ciudad está hecha para ella.
Cuando jugábamos a ser piratas en nuestras habitaciones y en el bosque, parecía que Seattle era la legendaria isla de tesoros y aventuras que siempre estábamos buscando, con cafeterías. Pero Seattle no fue un cuento de hadas. Ahora la Academia Blackwell me parece el lugar más exótico en el mundo. Estudiar fotografía con Mark Jefferson. Suspiro. Insertar corazones y flores, ¿vale? Es como que Max está, no sé, como medio enamorada o encaprichada de su profe. Típico. La verdad es que es mono. Además, habrá alumnos de todas partes. No va a ser como mi actual instituto. Aquí no he llegado a encajar del todo con mis compañeros de clase. Y menos aún con los chicos. Tengo suerte de tener un par de buenos amigos aquí, pero es hora de marcharse. Igual resulta que Arcadia Bay es realmente la isla de tesoros y aventuras que he estado buscando. ¿Vale? 25 de agosto de 2013. Esto es una locura, no era consciente de cuánta basura tenía que empaquetar hasta que tuve que empaquetar toda mi basura. Vale, bien. Mamá y papá están encantados de que esté despejando mi habitación, aunque vi a mamá llorar mientras doblaba mis camisas. Y me dieron ganas de llorar como una cría y de no irme nunca de Seattle, así que en lugar de hacer la maleta me dan ganas de quemar toda mi ropa, no por favor, antes de quemarla dársela a alguien. Es más, vende cosas en Wallapop si tienes tanta basura, amiga mía. Y luego asaltar una tienda de segunda mano para crear el nuevo armario de Max durante mi primer año, aunque ni siquiera tengo un viejo armario de Max. Nadie me conoce excepto Chloe, y quién sabe lo diferente que seremos ahora. Así que puedo cortarme el pelo, hacerme un tatuaje y algunos piercings, igual incluso salir con un apuesto artista extranjero, de París o Roma. Puedo hacer lo que quiera, a menos que me descubran. Y habrá tantas oportunidades de dar a conocer mis fotos, pensar en eso me asusta, pero también me entusiasma, y se me quitan las ganas de llorar. Siento un hormigueo por los brazos y que el universo se abre para mí. No veo el momento de irme. Solo quiero que las cosas sean diferentes en Blackwell. 2 de septiembre de 2013. A las 12:07 de la noche. O sea, a las 12:07 de la noche la mujer esta se pone aquí a escribir. ¿Habéis tenido o escribís diarios vosotros o habéis escrito diarios alguna vez? Si es así, me lo podéis decir, o sea, no sé, por curiosidad, ¿sabes? Contádmelo si queréis en los comentarios. Gracias. Mi primera entrada desde la residencia, la víspera de mi primer día en Blackwell. Vale, o sea, aquí se supone que ya he empezado a estudiar en la academia esta, o instituto, lo que sea. No he tenido tiempo ni de escribir ni de hacer fotos desde que llegué. Mis cosas están en cajas por toda la habitación, que es pequeña, pero mía, y no quiero dejarla nunca. No veo el momento de empezar a decorarla. Mi plan es cubrir una pared de fotos, vale, eso es lo que veíamos supuestamente en la selfie, imagino. He conocido a algunas de mis compis, soy pésima para recordar nombres, pero no me voy a molestar ahora. Creo que ya sé quién se va a portar bien conmigo y quién no. Es horrible intentar amoldarte a una nueva escuela y vida social después de haber encontrado por fin buenos amigos en Seattle. Tiene que ser dificilísimo, y además, yo hago como que no sé mucho porque aunque me lo haya pasado, pues no os quiero hacer spoiler ni quiero desvelar más de lo que debería. Pero si no eres muy sociable o muy abierta también, pues es mucho más complicado, lo sé por experiencia, hacer amigos o incluso conservarlos a veces, creo. Bueno, sigo. Pero ahora estoy aquí, comienza mi nueva vida. Dulces sueños, vale, bien. 3 de septiembre de 2013. Blackwell es un asco, o sea, estaba súper emocionada un día antes por haber empezado y tal, bueno, porque iba a empezar ya. Y cuando ha empezado le parece una mierda, o sea que... Pobreta. Me dije que no me quejaría tan pronto, pero es que el día comenzó como el día de Reyes, casi no soñé. Estaba deseando comenzar el primer día oficial de mi nueva vida. Parecía tonta, no sabía qué ponerme, así que elegí lo que había en el suelo. No soy buena con los nombres y las caras, pero me quedé con algunos, como Kate, Brooke, Taylor, Alisa. ¿Y cómo podría olvidarme de Victoria Chase? Rica, elegante, arrogante. Me hizo la ficha de arriba abajo cuando vio mi modelito, como si viniera a Blackwell a lucirme. Tal vez estoy sensible de más, pero creo que Victoria quiere que la vida aquí sea como su propio reality show. ¡Qué pereza! Vale, será la típica pija asquerosa que es súper superficial, se supone, que le hace la vida imposible a la gente más, no sé, ¿cómo decirlo? Sencilla, ¿no? Así que entre eso y mi timidez, vale, ahora sabemos que Max es tímida. Pensé que sería más fácil estar de vuelta, pero ya basta de quejarme. Ha sido increíble caminar por el campus verde en la niebla de la mañana. Me encantan los escalones de piedra y las paredes de ladrillo de Blackwell.
Todo es una foto en potencia. Hablando de fotos, al menos ha habido algo bueno hoy. La clase de fotografía del señor Jefferson. Suspiro. Lo dicho, está como medio colada por el profe. Hay más para escribir, pero diario, perdóname, estoy hecha polvo. 4 de septiembre. Ya tengo un montón de deberes, un asco, vaya. Podrían darnos un día de respiro a los novatos para aclimatarnos. Pero para demostrar que no soy tan inepta, he hecho un nuevo amigo en clase de ciencias. Se llama Warren Graham y es un friki total, además de ser ocurrente y gustarle el humor negro. Muy interesante, la verdad. Al principio parece un sabiondo, pero resulta que en verdad sabe mucho. Hablamos de fotógrafos y de hecho nombró a algunos que no conocía. Intercambiamos números, será un buen compañero de estudio o un buen amigo. Voy a necesitar al menos uno con todo lo que se cuece por aquí. Pensaba que con 18 ya no tendría que aguantar todas esas chorradas de adolescentes. Ingenua de mí. Ahora sabemos también que tiene 18 años. Al menos tengo que investigar fotógrafos famosos para los deberes. El señor Jefferson nos mandó leer un montón, pero eso es justo lo que quiero estudiar. Jefferson es genial y súper interesante. Madre mía, parece una colegiala ahí. Súper encaprichada el profe. No va de guay, solo dice lo que piensa y espera que nosotros hagamos lo mismo. Me parece un genio. Quiero casarme con él. Oh my god. Es broma. Su clase compensa todos mis problemas sociales. 15 de septiembre, vale, ya cada vez se acerca más a la actualidad esto. Los deberes me traen loca, apuesto a que los profesores no ponen buenas notas para que dejes de sentirte especial. Pero Victoria Chase y sus secuaces snobs actúan como si fueran invitados de honor de Blackwell. Los chicos no se quedan cortos. Nathan Prescott es el clon masculino de Victoria, con mucho más dinero y actitud si cabe. Su familia es de las más antiguas de Arcadia Bay y oí historias sobre ellos de pequeña. Los Prescott donan mucho dinero a Blackwell, por lo que Nathan actúa literalmente como si fuera su dueño. Ayer en clase puso los pies sobre la mesa, se puso a enviar mensajes de texto y el profesor no dijo ni mu. O sea, sabemos que Victoria Chase y Nathan Prescott son dos capullos integrales de estos, lo dicho, pijoteras asquerosos y que, bueno, encima Nathan tiene mucho poder en el instituto este porque su familia pues da mucho dinero al sitio. Llego a ser yo y me habría expulsado, pero Victoria y él son parte de ese absurdo grupo elitista, el Club Vortex, que organiza fiestas por todo lo alto y hacen lo que les da la gana, y ellos son el rey y la reina. No quiero criticar a todo el mundo, Kate Marsh me cae bien. Está al final del pasillo y en una de mis clases. Es muy mona, además de dulce y simpática. Es 1000 veces más bonita que los zorrones como Victoria, que creen que la belleza es solo una cara bonita y ropa de marca. ¿Ves? Ya parezco ellas, todo lo malo se pega. Muy bonito esto, sabemos que Max no es una persona superficial y que sabe ver belleza más allá, que es lo que debería hacer todo el mundo, más allá de la superficie de las personas y sabe que eso es lo menos importante y lo que menos debería destacar en la belleza de alguien. Siguiente, 23 de septiembre, ya casi llegamos a la actualidad. Hoy por fin he podido hacer algunas fotos por el campus. Un perfecto día de cielo azul. Siempre me olvido de lo bien que me siento haciendo fotos cuando he estado vagueando. Hablando de fotos, el señor Jefferson nos habló del concurso nacional de fotografía Héroes Cotidianos y quiere que nos presentemos todos. El ganador recibirá un viaje a San Francisco y mucha publicidad. Quiere solo una foto por alumno. Eso es justo por lo que quería venir a Blackwell y por supuesto estoy muerta de miedo. Al menos tengo un par de semanas hasta que acabe el plazo en octubre, así que tengo tiempo de sobra para estresarme y procrastinar. Suspiro. Por si alguien no sabe lo que es procrastinar, significa ir atrasando una tarea que tienes pendiente. Es decir, cuando yo digo, bueno, ya lo haré mañana, o no sé, o sea, nunca encuentro el momento de hacerlo, siempre lo estoy aplazando, estoy procrastinando esa tarea. 30 de septiembre. No sé si me encanta este lugar o lo odio, estoy intentando ponerme al día con la clase de ciencias, como si me importara o incluso lo entendiera. Menos mal que tengo a Warren. Lástima que no pueda clonarlo para que vaya a clase por mí. La señora Grant mola mucho más que su clase, explica la física de partículas para que los zoquetes como yo la entiendan. Me encanta cómo relaciona la sociedad con la ciencia y viceversa, se nota que disfruta con ello, no como algunos de nosotros, pero que conste que estoy intentando involucrarme más, aunque eso suponga levantar la mano más y no esconderme al final. Me alegro de no ser la única inadaptada social, pero ¿cuántos deberes estás evitando? Para una persona tímida, y lo digo también por experiencia, lo de participar en clase y levantar la mano, involucrarse más, debe de ser algo, vamos, terrible, o sea, súper difícil y súper, no sé, chapó por Max por hacer ese esfuerzo. Vale, y esto ya parece ser el final, 1 de octubre.
Octubre, mi mes favorito, el mejor clima del año. Me encanta ver las hojas cambiar de color, convertirse en pequeñas llamas. Pero todavía hace demasiado calor, gracias al calentamiento global. Y aún no puedo sacar los abrigos y jerseys gorditos, ni las pelis de terror. Las pelis de terror las puedes ver todo el año, my friend. Ya queda menos. Kate me prestó El país de octubre, de Ray Bradbury. No he leído mucho de él. Warren casi me quita el carné de friki hasta que le enseñé mi ejemplar de Battle Royale. Battle Royale es una obra que a mí me gustó bastante, que también la tengo en libro. Es un libro, de hecho, hicieron una peli, pero sale de un libro y está bien. Os lo recomiendo si os gusta el gore, o si os gustan las historias así un poco chungas, porque es bastante gore. Pero sí que capta la atmósfera otoñal de los pueblos. La última vez que me disfracé en Halloween fue con Chloe. Tengo las fotos en uno de mis viejos álbumes. Debería buscar una fiesta de Halloween en condiciones para socializar un poco. ¿Es eso o una fiesta del Club Vortex en la piscina estilo espalda? O debería decir estilo palmadita en la espalda. Jojo, me parto contigo, Max. Al menos estoy intentando salir de mi burbuja. No debería pretender que mi vida cambie de la noche a la mañana, tras unas semanas de academia Blackwell. ¿Cómo les encanta decirme a mis padres, tienes todo el tiempo del mundo? Bueno, no se equivocan. Vale, hemos leído el diario. Vamos a ver qué más tiene esta mujer, ¿vale? Porque cuando abres esto del diario parece ser que arriba hay más cosas. Vale, los personajes que conocemos de momento. ¿Qué son? Yo. Y de sí misma dice... Me llamo Max Caulfield y desde pequeña supe que quería ser fotógrafa. Siempre he visto el mundo a través de mi propio visor. Tal vez sea una manera de formar parte del mundo, pero a una distancia segura. Por alguna razón siempre me han atraído las viejas cámaras analógicas en vez de la tecnología digital. Me gustan todos los estilos y las técnicas, pero lo que más me gusta es el selfie con cámara instantánea. Me da igual si la gente se burla de mí, estoy en buena compañía, ¿no? Y ahora he vuelto al hogar de mi infancia para estudiar fotografía en la Academia Blackwell, una escuela privada. Vale. Hasta tengo una beca. Cuando me fui dejé atrás a Chloe, mi mejor amiga para siempre, al menos hasta que me fui sin volver a dar noticias de vida en 5 años. Y es muy raro no haberla visto desde que volví. Ya tengo 18, soy oficialmente adulta y aunque no siempre me siento sabia ni madura, estoy lista para comenzar una nueva vida aquí junto a mi cámara retro. Patata, en plan, como si hiciera una foto. Vale. Siguiente, el profe del que está pillada. Mark Jefferson, además de uno de los mejores fotógrafos del mundo, es mi profesor, y una de las razones por las que quería venir a Blackwell. ¿Quién puede presumir de tener a uno de sus ídolos como mentor? Siempre me encantó su estilo art deco y gótico, y es muy versátil, desde publicaciones impresas a publicidad. Aún así, Jefferson puede ser un poco condescendiente. Es bastante moderno para su edad, pero un poco frío, y a veces pretencioso. Tiene esa sonrisa arrogante cuando cree tener la razón. Pero sí creo que nos está preparando para lo difícil de ser artista a jornada completa. Parece entender mi trabajo y obsesión con las imágenes analógicas. Está empeñado en que presente una de mis fotos a ese concurso Héroes Cotidianos, pero hasta ahora he logrado evitarlo. El ganador viajará a San Francisco para representar a la Academia Blackwell y darse a conocer a nivel nacional. Me gustaría pensar que mi trabajo podría ser tan bueno como para ganar, y me halaga que Jefferson me anime a participar. Vale. Y obviamente la foto que hemos visto antes seguramente sea la que pretende presentar, o bueno, supongo que era la idea, pero no, como que parece pensar que no es buena foto. Bueno, la siguiente, la que ha dicho que le cae bien. Ya no recuerdo haber visto a Kate Marsh sonreír o reír en el último mes. Es muy dulce y agradable, a pesar de que los demás estudiantes se burlen de su campaña de abstinencia. Para estar en su último año son bastante inmaduros. La pobre tiene que aguantar de todo. Sé que está metida en un montón de grupos religiosos, pero como no me sermonea, a mí plim. Vale, sabemos que esta pobre mujer sufre bullying, ¿vale? O sea que yo, todo mi amor para ella, la voy a ayudar como pueda en todo momento. Pero las últimas 2 semanas ha estado más silenciosa e introvertida de lo normal. Parece estar en modo zombie. Desearía poder ayudarla, pero apenas puedo solucionar mis propios problemas. Igual le ha pasado factura que se metan tanto con ella. Me pregunto si todas las burlas y abusos de los otros no la habrán desgastado. No me extrañaría nada. Haré un esfuerzo para hablar con ella más a menudo, tal vez invitarla a un té o al cine. Aunque es adulta, apuesto a que no le permiten ver películas para mayores de 18. Vale, esto supongo que es por lo de ser religiosa y todo ese rollo. Vale. Esta es Victoria.
Luego está Victoria Chase, la élite de la Academia Blackwell. Quedaos con su cara porque es la puta esa de la que hablaba. Un putón de primera, mira, estamos de acuerdo, gracias Max. Y mira que odio decirlo. No sé por qué alguien tan rica y hermosa tiene que ser mala como la peste. Los jóvenes de 18 de una prestigiosa academia deberían convertirse en artistas y estudiosos, no en concursantes de un reality show. Todo lo que hace Victoria es para montar un numerito, incluso pierde el tiempo burlándose de mí en clase y metiéndose con Kate Marsh. De verdad, ojalá sus padres pudieran verla en acción. Le congelarían la cuenta de inmediato, pero está en el Group Vortex y parecen ser los amos de la escuela, así que igual por eso le importa todo un bledo. Lo curioso es que controla de arte y fotografía, hasta se sabe todos esos nombres franceses que yo no puedo ni pronunciar. Su trabajo es un poco frío, pero tiene buen ojo. También le ha echado el ojo al señor Jefferson, es tan obvio que da vergüenza ajena. Solo le falta sentarse en su regazo, aunque él mantiene la distancia. Todos nos hemos dado cuenta de que pretende ganar el concurso de héroes cotidianos. Seguro que se vuelve loca cuando no puede comprar o seducir a alguien. Ja. Vale, siguiente. Episodio 1, esto no sé qué es exactamente. Vale, son como fotos que ha hecho o que puede hacer, no estoy segura. Bueno. No sé muy bien lo que es esto. Ah, vale, en cada capítulo salen... Vale, son páginas de capítulo, no sé si de fotos que puedo hacer o algo así. Esto tampoco sé muy bien lo que es. Vale, es la foto que he visto. Esto sí que son fotos que he visto, supongo. Y SMS, vale. O sea, en este juego tengo móvil, ¿vale? Parece ser y puedo pues ver lo que me escriben y tal. Me irán diciendo cosas sobre la marcha, supongo. Aquí vemos quiénes son mis padres y luego que tengo de Kate y de Warren. Papá, el 21 del 9, perdón. Que tengas un 18 cumpleaños muy especial. Ya eres adulta, pero sigues siendo nuestra pequeña. Revisa tu cuenta, no lo gastes todo de una vez. Muy bien. Kate. A ver si puedo subir, vale. Max, ¿estás ahí? Siempre. ¿Todo bien? ¿Querías tomar un té luego? Sí, claro, me quedo libre a partir de las 4. Ok. Vale. Mamá, feliz cumpleaños Maxine, no podemos creer que hayan pasado 18 años desde que llegaste a nosotros. Besos. Y Warren, tiro para arriba. ¿Quieres que tomemos café después de clase? Necesito una excusa para no estudiar. Porfa, no olvides echarle un vistazo a Necromantic en mi memoria USB. Muajaja. Oye, Mad Max, ¿vamos a cargarnos algo? Qué guay, ¿no? Qué interesante, o sea... Yo también quiero cargarme cosas. Pero pobre hombre, o sea, está aquí escribiéndole la Biblia en verso y no le contesta nada al pobre hombre, la mujer esta. Espera, tengo que estudiar para un examen de física, así que si nos cargamos algo también tenemos que medir su velocidad. No ignores este mensaje. La verdad es que tiene sentido del humor y es un chaval que me cayó muy bien cuando jugué el juego. Y me cae muy bien, de hecho. Vale, pues ya está. Volvemos a estar aquí ya en la vida real.